Este trabajo quiso encontrar cuál es el efecto del condicionamiento operante sobre la conducta de evitación en estudiantes de la Universidad del Bosque. Para esto hicimos una revisión bibliográfica que se dividió en tres fases. En la primera fase se encontró que la fobia social es el miedo marcado a ser el foco de atención, lo que conduce a la evitación del estímulo estresante. De acuerdo con Simbarg, en 1995, todas las fobias tienen un factor biológico, psicológico y social. Botella, Baños y Perpiña 2003 establecen otros factores asociados a la fobia social, como los familiares, evolutivos y variables de personalidad. También se destacó el déficit de habilidades sociales, ansiedad condicionada e inhibición de respuestas. Principalmente a nivel fisiológico, la CEI 1958 afirma que se presenta una activación en el sistema nervioso autónomo y se puede dar un aumento de ritmo cardíaco y respiratorio, sudoración, contracciones estomacales, náuseas, diarrea y elevación de la tensión arterial. En el plano cognitivo, el individuo puede desplegar una serie de creencias sobre la situación temida y sobre su capacidad de afrontarla. Y por último, a nivel motor, la reacción más frecuente puede ser abandonar la situación temida lo más rápido posible y tratar de evitarla, es decir, huir del entorno estresante en el que se encuentra. En la segunda fase se definió el condicionamiento operante, según Moscoso 1984, como el proceso a través del cual un organismo aprende a asociar ciertos actos con determinadas consecuencias y efectuar respuestas instrumentales para obtener un refuerzo o escapar de un castigo. En la última fase se indagó sobre la terapia de exposición, donde autores como Torrens, Fulana y sus colaboradores 2015 definen la terapia de exposición como una técnica para tratar los problemas de ansiedad, fobias o miedos excesivos en las personas. Asimismo, Olasov, García, Rotabaum 2011 añaden que la terapia consiste en confrontar a la persona con la situación temida de manera repetida y gradual hasta que reduzca la ansiedad, la cual se puede aplicar en vivo o a partir de la imaginación. De acuerdo con la revisión bibliográfica mencionada, se formuló la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto del condicionamiento operante sobre la conducta de evitación en estudiantes de la Universidad del Bosque? La cual tuvo por objetivo general determinar si mediante el condicionamiento operante disminuye la conducta de evitación en estudiantes con fobia social de la Universidad del Bosque. Y dos objetivos específicos, donde el primero era evidenciar las principales características del condicionamiento operante en estudiantes con fobia social de la Universidad del Bosque, y el segundo, identificar si el condicionamiento operante reduce, mantiene o aumenta la conducta de evitación en estudiantes con fobia social en la Universidad del Bosque. A partir de esto se asignaron las variables de la siguiente manera. En primer lugar, la variable independiente se refiere a la terapia de exposición, la cual Husiker y Pérez 2001 afirman que consiste en exponer a la persona a la situación fóbica con el fin de lograr la extinción de la conducta de evitación. Y en segundo lugar, la variable dependiente, que se definió como la conducta de evitación en estudiantes con fobia social. Echeburua, 1990, afirma que las fobias sociales tienden a darse conductas de evitación que favorecen el aislamiento social. De acuerdo con lo anterior, surge la hipótesis del trabajo, la cual es que sí es efectiva la terapia de exposición en personas con fobia social, y la hipótesis nula, en la cual no es efectiva la terapia de exposición en personas con fobia social. El tipo de estudio que realizamos es de tipo experimental, ya que busca las causas del evento y también medir el efecto que tienen en las manifestaciones de conductas evasivas frente al público. El diseño aplicado es de tipo experimental, pre-test y post-test, de un solo grupo, donde la muestra fue escogida con un programa de aleatorización con la finalidad de realizar una prueba antes, incluir el tratamiento y volver a aplicar la prueba. En este estudio utilizamos el muestreo estratificado, donde la población se divide en 200 personas, en un total de 100 mujeres y 100 hombres. Luego se divide en dos grupos, aplicando aleatoriamente los que harán parte del muestreo, que quedarían 50 hombres y 50 mujeres. Para garantizar que las cantidades de sujetos sean adecuadas, se organizó la población entre los 19 años y 26 años de edad. Los criterios de inclusión son
tener entre 19 y 26 años, estudiar en la Universidad del Bosque, no padecer de enfermedades neurodegenerativas o mentales. Los criterios de exclusión son no estar dentro del rango de edad, no ser estudiante de la Universidad del Bosque, pertenecer a otras carreras universitarias. Se utilizó la prueba de inventario de ansiedad, estado, riesgo STAI. La finalidad de este cuestionario es medir ansiedad, rasgo, que es una propensión ansiosa relativamente estable por la que difieren los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como amenazantes. La prueba consta de 20 ítems y se responde en una escala tipo Likert de 4 alternativas donde 0 es casi nunca y 3 es casi siempre. También se utilizó el equipo Minward-Bialov 3 o 4 con el objetivo de medir la frecuencia cardíaca de los participantes mediante electrodos. Y por último, la terapia de exposición Badus A y García E 2011, donde se debe cumplir con un protocolo. Se da inicio dando conocimiento a las personas sobre los objetivos, fundamentos y procedimientos de la exposición, donde se explica cómo un proceso ordenado que demanda esfuerzo y por lo tanto un grado de ansiedad sin destacar los posibles pensamientos negativos de sucesos que generan temor y agotamiento al final de la sesión, aclarando que todos estos efectos son de forma temporal. Para el procedimiento primero se realizó la lectura de la prueba de ansiedad estado-riesgo adecuadamente. Segundo, se realizó la búsqueda de los 200 participantes de la Universidad del Bosque, informándolos de la naturaleza voluntaria de su participación. Seguido de esto se aplicaron la prueba con su debido consentimiento informado. Luego de eso se entregó la prueba ansiedad-rasgo STAI y finalmente los datos fueron recogidos por los estudiantes. En una segunda fase del experimento se da previa introducción para colocar los electrodos formando un triángulo que le informa al participante de mantener una posición cómoda, evitando moverse y con los ojos abiertos en un periodo de 10 minutos mientras se le registraba la actividad cardíaca. Posteriormente, el participante fue expuesto a la situación que le generaba ansiedad exponiendo 5 minutos sobre una historia inventada. Finalizando la terapia de exposición se realiza una evaluación de la prueba mediante el autorregistro de hablar en público y se le indica al participante ejercicios para realizar en casa donde se acordó con el público no emitir ningún comentario o burla. Para realizar el análisis estadístico se obtuvieron los resultados para continuar con la prueba de correlación de Pearson de muestras independientes. Esto para realizar el análisis de correlación entre la tasa cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Todo esto representado mediante una gráfica de dispersión. También se identificó el promedio y la desviación estándar de los participantes que al final del experimento surgieron presentando la conducta de evitación frente a la fobia social y las que por el contrario lograron extinguir esa conducta. Los resultados se presentan por una gráfica de barras. Como conclusión, al administrar la prueba de ansiedad-rasgo antes de la terapia de exposición y después de la terapia de exposición, identificamos una puntuación baja en la ansiedad que presenta a los participantes ante el contacto con los demás, notando una mejoría en la conducta de evitación al exponerlos a diferentes procedimientos de intervención. Como fin, las consideraciones éticas de la presente investigación se basan en la Ley 1090 del 2006, artículo 2 de los Principios Generales, y se acoge especialmente al principio universal de confidencialidad, en el cual se estipula como obligación básica la confidencialidad de la información obtenida de las personas y el principio de bienestar del usuario, el cual se refiere al respeto por la integridad y protección de las personas con las cuales se trabaja, en este caso, que participen en la investigación de forma voluntaria. Elegimos el diseño pre-test, post-test de un solo grupo, ya que es el diseño que se ajusta más al procedimiento que tuvimos en el proyecto donde 01. Se efectúa una observación antes de incluir la variable independiente. Se les presenta a los grupos debidamente clasificados la prueba de inventario de ansiedad,
estado rasgo y midiendo la frecuencia cardíaca para evaluar en qué porcentaje están. Antes de incluir el tratamiento, seguido de esto se le aplica el tratamiento X, donde se da inicio a la terapia de exposición y se expone a la persona con la situación fóbica, en este caso fobia social, sin presentar el estímulo aversivo, esto con el fin de disminuir o extinguir la conducta de evitación. Y finalmente, 02, se le aplica de nuevo la prueba de inventario de ansiedad, estado de riesgo y se mide la frecuencia cardíaca, llevando a los participantes a la exposición directa con la fobia para comprobar si el tratamiento X funcionó correctamente. Para dar finalidad al tema, como mayor dificultad encontramos la definición del tema, puesto que para iniciar abordamos el tema de homofobia, pero este no cumplía con los requisitos de aplicación del condicionamiento operante, condición que fue resuelta asistiendo a asesoría con el profesor y la monitora, espacios donde de forma clara y concreta se aclaran dudas y se encuentra acompañamiento para el desarrollo del trabajo integrado. Determinado el tema, fobia social, se encontró fácil acceso a información de literatura en base de datos y con ello realizar el formato guía, siendo esto lo que más nos gustó ya que nos brindó un enfoque acerca del comportamiento humano frente a uno de los miedos más frecuentes en la comunidad estudiantil, el miedo a hablar en público. Como mayores aprendizajes encontramos la importancia de aplicar el conocimiento adquirido en las materias de aprendizaje 2 y métodos 2 a situaciones cotidianas y con ello adquirir habilidades en la comunicación y uso del lenguaje técnico. A nivel personal, uno de los mayores aprendizajes es un principio, un reto, cómo lograr coordinar y hacer un trabajo en equipo. Pero una vez se superan los que quedan son aprendizajes. Se adquiere confianza, se genera motivación y deseo de cumplir con metas, entre otros.